¿Están grabando? Ahora sí, empezó la grabación. Ya, bueno, buenas tardes a todos y todos los que estén presentes. En primer Momento, perdón. Estoy buscando Solange, aquí está. Perdón, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, se clausuró un poco. Bueno, primero darle las gracias a todos por tomarse un tiempo, ¿cierto?, de nuestra agitada vida virtual en estos momentos, para poder compartir un tema que nos involucra a todos, la verdad, porque todos los que estamos aquí, todos los seres humanos nos alimentamos, ¿ya? Una necesidad humana, es un derecho y es un acto social de manera inherente al ser humano, ¿ya? Entonces, es súper importante que esto se converse y que no solamente queden los núcleos cerrados de los profesionales a los cuales realmente nosotros trabajamos con esta temática. Así que eso agradecerlo por un lado y explicarle un poquito la metodología que va a tener este webinar. El expositor, que en este caso lo va a presentar ahí mi colega Alejandra, va a tener un tiempo aproximadamente entre 40 y 50 minutos, ¿cierto?, para poder exponer el tema, y finalizando su exposición, se va a disponer de si quieren activar el micrófono o su cámara para poder hacer todas las preguntas pertinentes. Durante la exposición de Christopher, igual pueden ir haciendo las preguntas a través del chat y yo las iré anotando para darle cronología, ¿cierto? Y para que no se repitan las preguntas y darle respuesta al final de la exposición en una forma más ordenada. A modo de introducción, es importante decir que el alimento tiene que ser concebido con una mirada un poco más o mucho más respetuosa de lo que se ve hoy en día, ¿ya? En este sentido, los y las nutricionistas estamos viviendo un proceso que es sumamente rico en un proceso de cambio de paradigma, ¿ya? Dando un vuelco desde esta mirada tan estricta desde el nutriente de la salud física a una mirada con un carácter que tiene que ver con un tema social, político y comunitario, ¿ya? Donde revalorizar y resaltar la cultura gastronómica, el patrimonio cultural, cierto, alimentario, la producción local, interiorizarse también sobre las temáticas de sistemas agroalimentarios y de soberanía son primordiales. Entonces, además, considerando el escenario sanitario en el que nos encontramos y el momento político también que nos encontramos como país, que se viene próximo al plebiscito y donde ahí tenemos que también hacer nuestro derecho, ¿ya? Actualmente producimos suficiente alimento, sobreproducimos alimento capaz de alimentar a todo el mundo, ¿ya? Sin embargo, todavía existen personas que no tienen acceso a esto, ¿ya? Y más aún, acceso a una alimentación que sea realmente nutritiva, saludable, ¿cierto? E inocua. En este contexto, el 16 de octubre recién pasado, se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, que lo promueve la FAO, ¿cierto? Donde este año el lema fue cultivar, nutrir, preservar juntos. Y, sin embargo, este año, la Vía Campesina, que es un movimiento campesino internacional, propone que este mismo día sea el Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria. Entonces se colocan dos temas súper relevantes en donde el peso que tienen son exactamente iguales, pero la idea es que estos temas se conversen, se discutan y se obtenga un beneficio para todos y todas, ¿ya? Es por ello que la unidad de nutrición del Departamento de Salud Estudiantil de la DDS de Concepción, ¿cierto?, que está conformado por Alejandra Cortés y quien les habla, que es Solange, nos sumamos a este desafío de poner sobre la mesa estas temáticas hace ya un par de años, ¿ya? Venimos generando instancias en las que partimos con ferias educativas, con invitados como por ejemplo como Rebrota, que es una importante ONG que trabaja con temas de huertos urbanos y compost en pro de la salud mental, también invitando
emprendedores en alimentos, y una de las ferias creo que también vino Christopher con su emprendimiento, ¿cierto? Y un colega por ahí que también tiene pan de masa madre. También estamos teniendo y tuvimos, cuando estaba todavía presencial esto, un trabajo colaborativo entre el Colegio de Nutricionistas Universitario Filial Concepción y feriantes de la Vega Monumental para la puesta en marcha del Punto Vital UBB, que fue inaugurado el año pasado en la sede de Concepción y que tuvo una muy buena recepción por parte de nuestros estudiantes. También la unidad de nutrición fue miembro del comité organizador del primer encuentro SAS, Sistemas Alimentarios Sostenibles, que se llevó a cabo también en la región y donde estuvo involucrada la gran mayoría de las universidades, o si no todas, las universidades que imparten la carrera de nutrición y dietética en el Gran Concepción. Y además, este año la unidad de nutrición realizó el lanzamiento del primer ebook nutricional, ¿ya? Para estudiantes UBB en tiempos de pandemia, y cual esperamos haya sido una potente herramienta de acompañamiento para nutricional de los chiquillos y las chiquillas en sus casas, ¿ya? Y hoy, haciendo alusión de todo lo que ya se viene conversando desde hace un tiempo, decidimos realizar este webinar con el título Sistema Agroalimentario, Amenazas y Oportunidades, el cual vamos a dar inicio a continuación. Así es. Antes de que empecemos con la presentación, yo les quiero presentar con mucho orgullo y se me infla el pecho de presentarle a nuestro expositor, el gran colega acá, Christopher Morán, que la verdad es que él ha llevado hace mucho tiempo atrás la bandera de lucha dentro de nuestro gremio con la soberanía alimentaria. Fue ex participante de la directiva del Colegio Nutricionista de Filial Concepción, egresado de la UD Conce. Además tiene sus emprendimientos que ha ido evolucionando de el casero penquista, el casero maulino, y ahora @elcasero si lo quieren seguir en Instagram. Actualmente está en Calama trabajando como coordinador del programa de Vida Sana, así que de verdad que los invito y las invito a empaparnos de todo este conocimiento, de estos tips. Está un poco de moda este tema, así que por eso también hemos sabido más, pero por las redes sociales, pero la verdad es que esto lleva hace rato ya funcionando, tenemos que interiorizarnos más. Cuando se nos habla de queremos ir a la nutricionista o al nutricionista, la gente piensa en calorías, en peso, estética, y somos mucho más que eso, y eso es lo que tenemos que aprender, que no necesariamente nos vamos a alimentar de lo que encontremos en el supermercado, si estamos dentro de un rango de calorías que me dijeron que tenía que comer. Tengo que aprender a nutrirme, mi cuerpo, y al hablar de sistemas agroalimentarios, de soberanía alimentaria, al entender qué es lo que realmente tengo que comer, la calidad de mis alimentos, también es amor propio, porque no solamente estoy cuidando mi imagen estética, que muchas veces lo anexamos a la nutrición, sino que realmente estoy cuidando mi cuerpo. Así que, Christopher, te doy el paso para que inicies la presentación y no nos demoremos más en esto. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a exponernos a toda la comunidad web. Muchas gracias a ustedes, Ale, Solange, sobre todo que hemos estado coordinando este webinar. Bueno, ustedes abarcaron hartos aspectos súper importantes que yo también voy a profundizar en esta presentación. En el último que tú mencionaste, que este es un tema de moda, claro, hoy en día está de moda, pero lo que menos tiene que ser es moda y hay que verlo con mucho respeto a estos temas, ¿ya? Porque, claro, hay muchas personas que por oportunismo empiezan a conversar de estos temas sin siquiera conocerlos, sin siquiera llevarlos a la práctica o conocer de dónde proviene el origen de este movimiento social, al fin y al cabo, que es la soberanía alimentaria y todo esto que conlleva, ¿cierto?, nuestro sistema agroalimentario actual y lo que queremos para nuestro nuevo Chile, ¿ya? Acá les voy a comentar algunos datos súper duros de cómo es nuestro sistema agroalimentario y para que ustedes obviamente vayan tomando conciencia. Como mencionaba Solange, igual todo el que come puede opinar en este tema, ¿ya? Obviamente tenemos que saber, tenemos que interiorizarnos y por sobre todo con respeto, como les mencionaba, porque esto viene de muchos años, ¿ya? Y se los voy a mencionar ya en la presentación.
Así que, continuando con lo que es la presentación, nos vamos a que... Espérenme. Y ahora sí. Nos vamos en que tenemos un sistema agroalimentario, ¿cierto?, que se basa en el extractivismo, ¿ya? Esta imagen quise como sobreponerlas sobre la otra, valga la redundancia, porque refleja mucho lo que ocurre hoy en día en nuestro mundo, ¿ya? Los países que están en desarrollo no por ellos, sino que a costa del subdesarrollo y del tercer mundo, ¿cierto?, que son los demás países, sobre todo África y las Américas, ¿ya? Algo que es muy terrible, ¿cierto?, pero que hoy en día es la realidad. Entonces, quería comenzar con este tema. En el caso el título, ¿cierto?, es Amenaza y Oportunidades. Y tenemos que considerar, ¿cierto?, lo que es la meritocracia, que es una forma de gobernar, ¿cierto?, en base al mérito, en base al valor, a las habilidades, y debieran gobernar los mejores. Pero claramente nosotros estamos en un sistema totalmente distinto, que el mérito acá no vale, lamentablemente. Acá valen los contactos, acá vale el nepotismo, lamentablemente. Y lo que menos tiene es meritocracia, ya sea trabajos, ¿cierto?, oficios o trabajos profesionales o cargos importantes en los gobiernos regionales, ¿cierto?, y a nivel nacional, en donde debieran estar personas expertas, ¿cierto?, con ética sobre todo, y en la cual, y sobre todo hoy en día, no nos encontramos. ¿Ya? Todos los días ya llega, aparte de rabia, obviamente, a ser molesto, ¿cierto?, y desgastador, saber todas las injusticias que se cometen todos los días, todas las violaciones a los derechos humanos, e incluso asesinatos que se están cometiendo hoy en día en nuestro país, bajo el lema de que estamos en democracia, cuando lo que menos estamos, ¿cierto?, es, o lo que menos conocemos es la democracia, porque en la práctica, al fin y al cabo, no es, ¿ya? En base a esto, el premio Nobel, Joseph Stiglitz, menciona el 90% de los chicos que nacen en hogares pobres mueren pobres por más capaces que sean. Y más del 90% de los chicos que nacen en hogares ricos mueren ricos por más estúpidos, imbéciles que sean. Por lo tanto, el mérito no es un valor hoy en día en nuestro mundo. Y yo lo menciono de esta forma y quiero comenzar así, como bien crítico con este tema, porque es así, ¿ya? Es un tema que tenemos que verlo con este punto de vista y no estamos mintiendo, ¿ya? Es esto, es nuestra realidad, lamentablemente. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿ya?, en la cual Chile es parte, pero lamentablemente no se destaca mucho en cuanto a lo que son parámetros, ¿cierto?, de equidad social o de desarrollo, o de felicidad incluso. Y menciona que hay muy baja movilidad en nuestro país y muy grande inequidad, ¿ya? Hay una desigualdad muy grande en nuestro país, ¿cierto? Y hay esa movilidad social que uno podría tener en un país de oportunidades que en Chile lamentablemente no se da, ¿ya? Como mencionaba ahí la Solange con la Ale, yo fui emprendedor en su momento, yo vendía alimentos también con este concepto, rescatando lo local, vendía incluso leche de vaca, de un lechero que me vendía de Hualpén, hortalizas de Bocasur, unos chocolates hechos a mano que son de una colega de Travesía, y así otros alimentos que tenían esos conceptos. Lamentablemente, obviamente, el sistema de hoy en día me terminó matando en ese momento. ¿Ya? No pude sustentarme económicamente porque era un trabajo muy difícil, estaba haciendo algo que era como contra la corriente prácticamente, ¿ya? Y claro, Chile es uno de los países, ¿cierto?, donde la burocracia es muy fuerte también y se le exige mucho más a los que tienen menos y mucho menos a los que tienen más, ¿ya? También acotar acá que en estos informes que realizó la OCDE, mencionaba que en Chile se demoran aproximadamente 180 años necesita una persona de bajos ingresos para llegar a la media de la escala social en Chile. ¿Ya? 180 años. ¿Ya? Cuando hay personas que tienen asegurada la vida por siglos. ¿Ya? Y es así. ¿Ya? Hay personas que tienen la vida asegurada por siglos y hay otras personas que no tienen ni un día asegurado.
lamentablemente. Y ahora que recordé lo que decía Solange en un principio, el derecho a la alimentación, ¿cierto? Debiera serlo, pero hoy en día en Chile no lo es. No tenemos derecho a la alimentación. Acá el que no tiene plata no come, simplemente. O el que tiene menos recursos come de pésima forma y obviamente eso va a afectar a lo que es su nutrición. Entonces, ¿cómo está compuesto este sistema agroalimentario? Algunos puntos importantes a destacar. El sector agroalimentario en nuestro país es el segundo más importante después de la minería, ¿ya? Entonces calculen el nivel que tiene este rubro y que lamentablemente está en manos de unos pocos, ¿ya? Cuando podría estar en manos de todos, si nosotros pudiéramos practicar todo lo que conlleva nuestros sistemas de producción. Otro tipo de consideraciones, ¿cierto? Podemos mencionar que en Chile se exporta el 76% de los alimentos naturales o semiprocesados, ¿ya? O mínimamente procesados. Y solo el 24% como procesados y refinados, ¿ya? Entonces ya tenemos un sistema económico, ¿cierto? Basado en lo que es el extractivismo. Tanto extractivismo de bienes naturales como el cobre, ¿cierto? Otros minerales, como también nuestros alimentos, sea de la tierra o sea del mar, ¿ya? También tenemos un extractivismo en ese aspecto. Podríamos tener soberanía alimentaria si nosotros nos propusiéramos tener soberanía alimentaria, pero lamentablemente lo que quieren estos tipos que están a cargo, ¿cierto? Son dueños de los sistemas de producción en Chile, es que estas cifras aumenten en 10 años, ¿ya? De acuerdo a estimaciones de la Asociación de Productores y Agroindustriales de Chile, agrupado en Chile Alimentos, ellos mencionan que las cifras de exportación debieran duplicarse en los próximos 10 años. Entonces, claramente, la soberanía alimentaria se va a ver afectada más aún de lo que ya está, y estamos destinando todos nuestros alimentos naturales que podrían ser utilizados, ¿cierto?, para la alimentación de nuestras personas, de gran calidad, se están yendo al extranjero, ¿ya? Y nos estamos quedando con solamente lo mínimo, ¿cierto?, o incluso importando legumbres desde Canadá, por ejemplo, y casi el 100% en algunas especies de legumbres. Por ejemplo, países como Italia exportan el 22% solamente de sus alimentos y el resto lo exportan en alimentos procesados o productos ultraprocesados, ¿ya? Entonces son aspectos a considerar, obviamente, y que se ve, ¿cierto?, en la realidad muy lejana lo que es la soberanía alimentaria que ya vamos a ir conociendo. Entonces, los principales rubros exportados, por ejemplo, en enero y febrero del 2018, en millones de dólares, fue la fruta fresca y los frutos secos, con casi 1.500 millones de dólares, ¿cierto?, de exportación. Luego continúa la celulosa, en segundo lugar, vinos y alcoholes, maderas elaboradas y así sucesivamente otros tipos de alimentos, ¿cierto?, y materias primas que Chile exporta en grandes cantidades, ¿ok? Me quedo con esta imagen que yo vi en Facebook, que me llamó mucho la atención porque aquí Álvarez Rodrigo dice, esto es un lingote de hierro, su valor es de 10.000 aprox, ¿ya? Yo no sé si realmente estos datos son tan certeros, obviamente esto es Facebook, no podemos confiarnos, pero tampoco puede estar muy alejado de la realidad, ¿ya? Pero dice, esto es un lingote de hierro, su valor es de 10.000 pesos aproximadamente. Si lo haces herraduras, su valor podría ser de 25.000 pesos. Si fabricas agujas, ese mismo lingote podría costar, o podría darte de utilidades, ¿cierto?, 7 millones de pesos, y si fabricas resortes, su valor aumenta a 60 millones de pesos, ¿ya? Todos estos aspectos, ¿cierto?, nosotros los importamos, sin siquiera generar ningún tipo de procesamiento de lo que son nuestras materias primas. Y, obviamente, cuando las importamos, las compramos al doble, al triple, 100 veces más o 1.000 veces más en algunos casos, ¿cierto?, según el artículo que vayamos a adquirir, ¿ya? Entonces acá concluye que Chile ni siquiera fabrica lingotes, producimos concentrado con hierro, que es esto, así es el modelo de producción chileno. Y así es. Entonces el sistema agroalimentario se basa en ciertos aspectos como el acaparamiento de bienes naturales comunes, ¿ya? En Chile es
uno de los ejemplos más grandes que tenemos a nivel mundial con la economía neoliberal que ha avasallado lo que son nuestros bienes naturales, teniendo nuestras aguas privatizadas, ¿cierto? Las tierras sumamente mal distribuidas, ¿ya? El mar también, y así otros tipos de bienes naturales que debieran estar conectados y en concordancia con el desarrollo de los pueblos y las comunidades, y que hoy en día están para beneficio de solo unos pocos, y que lamentablemente más encima están haciendo mal uso y generando, ¿cierto?, una contaminación o un deterioro de nuestros bienes que es prácticamente incalculable, ¿ya? Como mencionaba la Solange, hay una sobreproducción en nuestro planeta y la FAO estiman que podríamos alimentar perfectamente a 10.000 a 12.000 millones de personas, y somos la mitad, ¿ya? Entonces tenemos un sistema de producción sumamente poco eficiente y muy desigual, ¿ya? Porque hoy en día existe hambre en el mundo, hoy en día existe hambre en Chile, en la región del Biobío, y también existe otro tipo de hambre, que es la hambre oculta. ¿Qué significa eso? Que estamos consumiendo alimentos que no están nutridos como corresponde, que no están teniendo el valor nutricional que debieran tener, porque generan, ¿cierto?, con estos sistemas de producción, que la tierra no tenga la recuperación que corresponde. Tenemos cultivos en todas las estaciones sin respetar la estación que le corresponda al alimento. Entonces, estamos sobreexigiendo a nuestro planeta en términos que hoy en día, ¿cierto?, ya estamos hablando del cambio climático como algo súper grave y que si no se corrige en 10 años o en 20 años, vamos a tener consecuencias que son inimaginables, ¿ya? Las guerras quizás ya no van a ser por territorio, sino que va a ser por quién tiene el petróleo o quién tiene agua, ¿ya? Y así lo es actualmente, y así lo va a ser en un futuro, ¿ya? Y son estimaciones que la ciencia menciona y que no está muy alejado de la realidad, menos en Chile. Ya les voy a comentar algunos datos. Tenemos que el sistema agroalimentario está compuesto, o está dominado más que nada, por ciertos grupos económicos, ciertas corporaciones de la industria alimentaria, como la que ven acá, ¿cierto? Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, Kellogg, Mondelez, y así submarcas, ¿cierto?, que son dueñas de estas corporaciones, que dominan prácticamente la totalidad de lo que es el sistema alimentario en nuestro planeta. Y eso obviamente no puede ser, no podemos depender de menos productos que nos hacen mal, ¿ya?, para alimentarnos, y que existe obviamente un juego ahí con los precios cuando hay crisis, ¿cierto?, que no podemos manejar y que obviamente la gente ya está habituada a un sistema de alimentación que es muy difícil de cambiar si nuestro ambiente es un ambiente obesogénico, ¿ya? Entonces, continuando con lo que es desmenuzar a este sistema agroalimentario, tenemos otros factores, como por ejemplo la contaminación y la deforestación que provoca, ¿cierto? Los monocultivos y transgénicos. Hoy en día, y hace menos de una semana, si no me equivoco, o una semana, se aprobó el primer trigo transgénico en Argentina, que tiene consecuencias también incalculables, porque Chile importa desde Argentina alimentos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si importa este tipo de trigo transgénico? Vamos a, no como trigo transgénico, porque en Chile hoy en día está prohibido lo que es el cultivo de transgénicos y la importación como tal de transgénicos. Pero, ¿qué hace este sistema? Obviamente va viendo los sistemas o los vacíos legales de todos estos asuntos, o de las mismas leyes que ellos mismos planean, ¿cierto? Y ¿cómo entran los transgénicos a Chile? Entran como producto ultraprocesado. Ya hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en los cereales azucarados se han encontrado trazas de glifosato, ¿ya?, que es un agrotóxico que utiliza la agroindustria. Entonces estamos consumiendo transgénicos sin siquiera conversar si queremos comer transgénicos o no, ¿ya? Entonces, obviamente es algo muy complejo y que debemos conversar como país, y que no nos vengan a imponer su regla o sus leyes, ¿cierto?, sin siquiera darnos la oportunidad de poder debatirles con evidencia científica, porque hasta el momento tenemos evidencia científica suficiente para evitar que se
aprueben todas estas leyes que van en beneficio de lo que es la industria de la transgenia, ya sea a nivel nacional como internacional. Entonces ya el solo hecho de permitirlo, de ser cómplices, es algo que debemos replantearnos como sociedad. Hay una pérdida de biodiversidad de semillas, de alimentos, de un montón de organismos, ¿cierto?, que provoca este sistema de alimentación en la cual se basa en monocultivos, ¿cierto? Impide el crecimiento de otro tipo de plantas, por ejemplo, de otro tipo de insectos, de otro tipo de organismos vivos, ¿cierto? De microorganismos que comúnmente están en cultivos, ¿cierto? O en la agricultura tradicional, campesina, por darle un ejemplo, y que en las grandes hectáreas, ¿cierto?, de producción de la agroindustria, no lo está, porque están invadidos, ¿cierto?, de insumos que generan los mismos dueños de estas mismas semillas, por ejemplo, Monsanto, Syngenta. Hay una mecanización y dependencia del petróleo, claramente. La gran mayoría de los vehículos que se utilizan dependen del petróleo. El transporte de nuestros alimentos y de nuestros productos que consumimos se realiza por camiones o se realiza por barcos, ¿ya? Entonces estamos importando del otro lado del mundo alimentos que perfectamente nosotros podríamos producir en nuestro país, ¿ya?, generando una huella de carbono, ¿cierto?, y emanando gases de efecto invernadero a destajo, sin considerar estas variantes. El uso de pesticidas y fertilizantes, de agrotóxicos, ¿cierto?, está demostrado también que tiene perjuicios en nuestra salud, dentro de ello incluso cancerígenos, ¿ya?, o la misma muerte, malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, que lamentablemente no manejamos, y que ellos creen manejar, pero no es así. Largos circuitos de comercio, que es lo que les acabo de mencionar. Nuestra alimentación en un 75% se basa en 12 plantas, dentro de ellas está el maíz, el trigo y el arroz, y solamente en 5 especies de animales. Dentro de ellos está el vacuno, el cerdo y el pollo, ¿ya? Algo que destacar de esto es que nosotros como seres humanos, antiguamente, ¿cierto?, consumíamos gallinas, ¿ya?, no pollo. El pollo es el estado de inmadurez de una gallina. Entonces, ¿qué hace esta industria, ¿cierto? Apura todos los procesos, genera un ser vivo que a la edad que tiene debiera ser la mitad del tamaño de una gallina y que es el doble. Entonces, ya también debiéramos cuestionarnos esos aspectos, o por lo menos saber que lo que estoy haciendo, ¿cierto?, es algo que es prácticamente antinatural. ¿Qué pasa con el agua? Como les mencioné, el agua está privatizada desde la Constitución de 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet, ¿ya? Fundamentada y argumentada bajo sus argumentos en el Código de Agua de 1981. ¿Qué ha provocado esto? Que hoy en día el 72% del consumo de agua lo utiliza el sector agrícola, ¿ya? Solo el 28% para el resto. Por ejemplo, agua potable, solo el 12%. Consumo industrial, otro tipo de industria, 7%. Minero, 4%. El 5% restante está asociado al sector pecuario y al uso consultivo en generación eléctrica, ¿ya? ¿Qué pasa con este mercado del agua? Hoy en día, en la actualidad, tenemos el 40% de las comunas en Chile decretadas con escasez hídrica. Entonces, ¿qué estamos esperando para hablar de estos temas? ¿Que lleguemos al 50%, que lleguemos al 60% o al 100%? Que tengamos sequía, no por un tema natural, no por el cambio climático, sino que por el saqueo del agua que han hecho estas corporaciones, o en este caso el sector agrícola, ¿ya?, en su gran parte, y obviamente la otra industria. ¿Y para qué hablar del agua potable? ¿Ya? No en todas las comunas el agua potable es realmente potable, están sumamente contaminadas, ¿ya? Y aquí les tengo un ejemplo. Yo me abastezco de agua de ese bidón, ¿ya? Entonces yo acá en Calama consumo agua de bidón, no consumo agua de la llave, porque el agua de la llave está sumamente contaminada. Y no hay para qué hacer un estudio al respecto, si es cosa de ver los hervidores que usa la gran mayoría de las casas acá en Calama. La gran mayoría está con un sarro casi, no sé la palabra, pero ya me entienden a lo que voy. Entonces, eso es lo que ocurre hoy en día.
Y eso es lo que tú te puedes enterar en distintas comunas de nuestro país. Acá tenemos el caso minero, acá en Calama, ¿ya? La región de Antofagasta creo que aporta en un 0% a lo que es el sector agrícola. Entonces, a la producción agrícola, en las grandes cifras que se manejan. Y en la antigüedad, y conversando acá con la gente, todos estos terrenos eran sumamente cultivables. Acá el río Loa abastecía a gran parte de las comunidades que viven acá y que hoy en día, lamentablemente, solo tienen que quedarse con un poco y en base a ese poco cultivar los alimentos, que más encima están con aguas contaminadas. No por ellos, sino que por el mal uso que le ha hecho la industria minera. El quinto inventario nacional de gases de efecto invernadero, que esto lo hizo Chile con motivo de la COP25, ¿cierto?, que no se realizó. Ahí se pusieron las pilas, empezaron a hacer hartos informes, hoy en día siguen trabajando, pero al fin y al cabo sí quieren mantener el modelo, no quieren cambiar, no quieren hacer cambios estructurales, quieren ser más eficientes. Yo no sé cómo pueden ser más eficientes utilizando el 72% del agua que está... que debiera estar como bien común acá en Chile, y que la usan ellos y que deja bastante que desear la eficiencia, entre comillas, que ellos tienen. Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero totales del país fueron 114,7% más que en 1990, ¿ya? Entonces, en el 2016, comparado con la década del 90, aumentó más del doble la emanación de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y entre el 2013 y el 2016 aumentó un 7,1% la emanación de gases de efecto invernadero. Vamos a saber cómo aumentó del 2016 al 2019, por ejemplo, porque obviamente el 2020 es un caso aparte por el tema de la pandemia. Entonces, de estos gases de efecto invernadero, el 78,7% es dióxido de carbono, el 12,5% es metano, que se provoca en gran parte por la industria ganadera, el 6% el óxido nitroso y gases fluorados 2,8%. El sector energía genera el 78% de las emanaciones de gases de efecto invernadero. Dentro de este sector, las subcategorías, por ejemplo, la industria de la energía, genera el 41,5% del total, el transporte 31,3%, y acá va lo que les mencionaba delante. Entonces nosotros tenemos un traslado de nuestros alimentos y productos desde la aduana, ¿cierto? O desde el norte del país hasta el sur del país para alimentarnos, ¿cierto? Y así un montón de otras cosas. Otros quieren hacer un canal del sur para entregarle agua al norte de Chile. Entonces, ideas como esas claramente están fuera de todo argumento, de toda evidencia científica, ¿cierto? Y que debemos considerar, sobre todo ahora que estamos en pleno proceso constituyente. Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé, los mayores contaminadores plásticos en el mundo, que revelaron la limpieza y auditorías de marca que genera Greenpeace, ¿ya? En América del Norte y del Sur, las marcas Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé fueron las principales contaminadoras, representando el 64% y el 70% de toda la contaminación plástica con marca identificada, respectivamente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que acá va un grupo de personas, ¿cierto? A las playas o distintos lugares a hacer limpieza, ¿cierto? Dentro de esas limpiezas, ellos se van fijando en las marcas, ¿ya? Y del total de todas esas marcas de plásticos que ellos van recopilando, ¿cierto? Generaron todos estos resultados. Entonces, no sé si ustedes han visto, pero yo por lo general siempre veo, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, hablan de ecología, hablan de sustentabilidad, hablan de que son sostenibles, de que están trabajando por un país o un mundo mucho más sostenible, cuando ellos son los que nos han provocado los problemas. Entonces esto ha ocurrido siempre, siempre se le conlleva la responsabilidad a los individuos. Por ejemplo, el tema del agua, el año pasado creo, si no me equivoco, la ministra de Energía, o no recuerdo qué ministra, nos recomendaba que nos bañáramos, ¿cierto?, en tiempos mucho más acotados. Esa es la forma de ser más eficiente, ¿cierto?, en cuanto al consumo de agua acá en Chile, para ellos.
Claramente el problema no es de las personas, acá el Estado tiene que ser el garante en todos estos aspectos, el que regule todos estos aspectos, y no lo está haciendo, ¿ya? Y se avala más encima en estas mismas marcas. ¿Qué ocurrió con esto? Que los gigantes de la industria de Coca-Cola y PepsiCo abandonaron la Asociación Americana de la Industria del Plástico. Esto fue el 31 de julio del año pasado, en Estados Unidos. Entonces, claro, Coca-Cola, PepsiCo se llenaban la boca hablando de lo que es sustentabilidad y tenían una relación íntima con la industria del plástico. Entonces, lo que provocó, ¿cierto?, esta auditoría es que ellos se desvincularon de la industria del plástico, pero esto no tampoco nos puede dejar muy contentos porque ¿con qué lo van a reemplazar? ¿Ya? ¿Van a crear otro tipo de plástico, otro tipo de envase? Lo más probable es que no vaya a ser vidrio, ¿ya? Lo más probable es que no vaya a ser ecológico, pero no los van a vender como ecológico, no los van a vender como saludable, ¿ya? Entonces, aspectos que debemos considerar. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, esto es sustentabilidad, esto es sostenibilidad, esto es ecología, ¿ya? Esta imagen que ustedes ven acá es el ciclo que tiene, por ejemplo, la producción de compost, que es un biofertilizante. Esto nosotros lo realizamos allá en Concepción cuando estuvimos en la directiva de la filial Concepción, con don Desiderio Bustos, que es el agricultor a cargo del invernadero de la Vega Monumental, un agricultor, para mí, el mentor en todos estos temas y que me ayudó obviamente a comprender en la práctica cómo funciona todo esto y que realmente es posible alimentarnos y sustentarnos de una forma mucho más ecológica. Entonces, por ejemplo, acá tú tienes la realización de compost. ¿Por qué les traigo esta imagen? No para enseñarles cómo se hace el compost, sino que para que ustedes tengan la consideración de que el compost no es llegar y echar desecho orgánico a un tarrito o a una caja. Ustedes tienen que considerar que acá deben medir humedad, deben medir temperatura, ¿ya? Tiene que pasar por ciertos procesos de descomposición, tiene que tener cierta composición este mismo biofertilizante. Por ejemplo, acá tenemos un caso que el 50%, que esto también nosotros lo vimos en la práctica, igual hicimos de esta misma proporción. El 50% fue realizado con desechos orgánicos, de cáscaras de fruta, o alimentos en descomposición, frutas, verduras, ¿cierto? Que estaban en la Vega Monumental, nosotros las fuimos a buscar, y los mezclamos con el otro 50% que es material estructurante, que puede ser, por ejemplo, papel, cartón, pero lo que más se recomienda es chip, por ejemplo, que es madera picada, o acerrín, o los desechos, por ejemplo, de la jardinería, cuando tú vas cortando las ramitas y todas esas cosas, las puedes ir acumulando, ¿cierto? Mientras más pequeñas, mucho mejor, se van descomponiendo mucho más rápido, y lo vas mezclando, ¿ya? Y esto van pasando unos días, ¿cierto? Cuando está este acúmulo de desechos orgánicos, en el centro, por lo general, va generando toda esta descomposición que va a ir estabilizándose en el tiempo hasta que ya no va a generar calor esa mezcla, se va a estabilizar, se va a neutralizar y van a quedar todos esos nutrientes con una biodisponibilidad para que las plantas, al nosotros agregar este biofertilizante en nuestros cultivos, puedan captar todos estos nutrientes y alimentarse y nutrirse de ellos. ¿Ya? Esa es la forma. Uno a veces, no sé, ve a personas que le tiran una cáscara de plátano como para nutrir a un árbol, ¿ya? Sí, puede pasar, pero en unos 10 años, no sé cuántos años, o meses, cuánto se demorará en eso, pero la forma correcta o las técnicas que se utilizan en la agricultura ecológica o en la agroecología son estas, ¿ya? Y se los menciono más que nada para que ustedes manejen cómo es este concepto a grandes rasgos, obviamente, y que sean conscientes de que insumos para potenciar nuestros sistemas de producción de una forma más ecológica existen. Este es un caso, hay bocachi, hay humos de lombriz, hay un montón de otros biofertilizantes o controladores biológicos que nosotros podemos utilizar. Entonces acá tenemos, ¿cierto? En un lado, productos ultraprocesados y comida chatarra, que ya vamos a desmenuzar qué son, y en otro lado, alimentos naturales. Entonces, el protagonista principal de lo que es el sistema agroalimentario es el alimento,
Si tú no sabes qué es un alimento, estás un poco perdido si no manejas estos conceptos, porque tenemos que definir bien qué es un alimento para definir bien nuestras políticas a futuro, ¿ya? Que vayan a proteger estos mismos alimentos, por ejemplo, ancestrales que nosotros tenemos y que hemos estado perdiendo. Codex Alimentarius, que es de la Organización de las Naciones Unidas, define alimento como toda sustancia elaborada, semielaborada o natural que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, ya sea azucarada o endulzada, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilizan en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco, ni las sustancias utilizadas solo como medicamento. Entonces, esta es una definición que obviamente es muy ambigua, obviamente abarca muchos productos que para mí y para muchos profesionales, y la ciencia hoy en día está mencionando, no son alimentos, sino que son productos comestibles, productos ultraprocesados, o llámalo como tú quieras, pero alimentos no son, ¿ya? Por ejemplo, acá te incluyen las bebidas azucaradas o las bebidas endulzadas. ¿Qué te aporta una bebida azucarada? ¿Qué te aporta una bebida endulzada? ¿Qué beneficio va a tener en ti? El chicle. ¿Para qué dar muchos argumentos con el chicle? Cualesquiera otra sustancia, ya aquí se desbordó un poco la definición y abarca todo, y eso la industria alimentaria lo supo y obviamente se aprovechó de eso, y hoy en día tenemos productos de todos los colores, de todos los sabores, de todas las estaciones, a base, la gran mayoría de ellos, sin ninguna adición de algún alimento natural, solo productos sintéticos o ingredientes sintéticos. No incluye cosméticos, ahí yo tengo serias dudas de que no incluye cosméticos, porque sí hay muchos aditivos alimentarios sintéticos que al fin y al cabo se utilizan solo con el fin estético, ¿ya? No tiene ningún valor nutritivo. Por ejemplo, la tartrazina, que es un colorante, no te aporta ningún valor nutricional, al contrario, te perjudica en tu salud. ¿Para qué hablar del tabaco? ¿Ya? Entonces, si queremos definir bien los alimentos, acá en Brasil, el año 2010, un grupo de investigadores del Núcleo de Investigaciones Epidemiológicas en Nutrición y Salud, NUPENS, de la Universidad de Sao Paulo, se reunió y empezó a generar un sistema de clasificación nunca antes visto en nuestra historia, ¿ya? Ellos, si bien se enfocan obviamente en lo que son los nutrientes y el valor nutricional, ellos se enfocan en el procesamiento industrial de los alimentos y los separan en distintas categorías, ¿ya? ¿Cuáles son esas categorías de este sistema NOVA de NUPENS? Son 4. Dentro de ellas, las 3 primeras podríamos hablar de alimentos. Ya la cuarta vamos a conversar de ello. Entonces, el primer grupo son alimentos sin procesar o mínimamente procesados. A grandes rasgos, ¿cuáles son estos? Los alimentos naturales que nosotros obtenemos de la naturaleza, ya sean de origen vegetal o de origen animal. Por ejemplo, de las frutas, los frutos secos, las semillas, los lácteos, las legumbres, las carnes, ¿cierto? Y así un montón de otros alimentos naturales que nosotros obtenemos ya sea por recolección o por cultivo, ¿cierto? O por crianza también en el caso de los animales. Bajo, ¿cierto? Alimentos que nos hemos nutrido a lo largo de toda nuestra humanidad, menos en el último siglo, en donde avasalló lo que es la revolución industrial, avasalló lo que es la revolución verde, ¿cierto? La mal llamada revolución verde, que al fin y al cabo, si la queremos resumir, la revolución verde se trata de utilizar todos esos químicos, armas que se utilizaban para combatir al enemigo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, darle un uso, y qué mejor uso pensaron ellos que en la industria agrícola, ¿ya? Entonces, al fin y al cabo, la gran mayoría de estos insumos sintéticos, agrotóxicos, son a base derivados del petróleo y otros también, obviamente, tóxicos que van a generar que no haya más vida en la Tierra, por ejemplo, salvo de estas semillas modificadas genéticamente para que sea resistente a estos químicos. Entonces, ese es el funcionamiento que tiene
el sistema agroalimentario actual, resumido en pocas palabras, ¿ya? Si nos vamos al segundo grupo, hablamos de ingredientes culinarios. Aquí un básico, por ejemplo, ingredientes que siempre hemos utilizado en nuestras cocinas: la sal, el azúcar, el aceite, la manteca, por ejemplo, ¿ya? La miel, ¿ya? Que son alimentos también extraídos de forma natural, de nuestra naturaleza, pero con una concentración mucho más pura, ¿ya? Lo que no quiere decir que tú puedas consumirlo a libre demanda, sino que obviamente también tienes que medirte en lo que son las porciones, pero eso igual nosotros lo podemos manejar con recomendaciones alimentarias, ¿cierto?, que siempre hemos realizado. Los alimentos procesados son al fin y al cabo la mezcla entre el grupo 1 y el grupo 2. Cuando tú mezclas alimentos sin procesar o mínimamente procesados con ingredientes culinarios, estás generando un alimento procesado. Por ejemplo, una salsa de tomate casera es un alimento procesado. Un jugo de fruta es un alimento procesado. Una fruta en conserva es un alimento procesado. Un chucrut casero es un alimento procesado. Una cazuela es un alimento procesado. Charquicán, porotos con rienda, y así un montón de alimentos que nosotros, o preparaciones que nosotros consumimos, ¿cierto? Pero que tienen mínimos de procesos, ¿ya? Y ya nos vamos a lo que son los productos ultraprocesados, que se aleja sumamente de lo que es la definición de alimentos, ¿cierto? Son productos o formulaciones a nivel industrial, a base, algunas de ellas, de alimentos, otras de ellas no tienen ningún tipo de alimento. Abusan de componentes químicos, sintéticos, para darle un mejor aroma, un mejor sabor, un mejor color, por darle un ejemplo. La gran mayoría de ellos están con envases plásticos, ¿cierto? Dentro de esos envases plásticos también hay una contaminación, ¿cierto? Que hoy en día no sabemos, no calculamos, ¿cierto? Que se pueda desprender de estos envases a ese alimento que nosotros, o ese producto que al final nosotros estamos consumiendo. Entonces hay una doble carga, o un montón de cargas que van a afectar a lo que es este producto como tal, y para considerarlo en nuestra alimentación. También otra de las características es que está a manos de grandes corporaciones. Esto no, la gente común y corriente no genera productos ultraprocesados, ¿ya? No tiene las máquinas para generar un Chocman, por decirle un ejemplo, o para generar un helado a gran escala, ¿ya? O un dulce, o lo que sea, ¿ya? Entonces está a manos de unos pocos. Christopher. Entonces, países que adhieren a este sistema NOVA, disculpe. Disculpa, avisarte que ya llevas 40 minutos para que finalizando lo que queda de presentación, para que nos ajustemos al tiempo, o nos pasamos aunque sea unos 5 minutitos, pero ya se cumplieron los 40 minutos, para que lo sepas. Ah, ya, vale. Ya, entonces voy a ir finiquitando más rápido. Ya, entonces, países que adhieran a este tipo de clasificación: Brasil, Uruguay, Ecuador y Perú, por ejemplo, ¿ya? Como es el caso de Chile, estas son las guías alimentarias de la población chilena. Acá no ven el tema medioambiental, acá no se define bien lo que es un alimento, no se diferencia muy bien de lo que es un producto ultraprocesado. Sí hay algunas recomendaciones que se pueden acercar a ello, o por ejemplo aquí el plato alimentario, ¿cierto?, que abajo te menciona los alimentos que tú no debieras consumir, que al fin y al cabo son productos ultraprocesados o comida chatarra, ¿ya? Pero la guía alimentaria de la población chilena obviamente no se basa en lo que es el sistema NOVA. ¿Cómo es la participación de los productos ultraprocesados? Para ello debemos manejar otros conceptos, por ejemplo, el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que se realizó en 2016, regula la cantidad de nutrientes críticos que deben tener los productos ultraprocesados, no los alimentos, para ser considerados como exceso en sodio, exceso en azúcar, exceso en grasa, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un caso del sodio, ¿ya? Que el criterio es que no puede ser superior a 1 miligramo de sodio por una caloría. Una relación así no puede superarse en lo que es la formulación de los productos ultraprocesados, pero si nosotros vamos a ver ejemplos de productos ultraprocesados, claramente esta recomendación no se sigue, ni siquiera con la ley actual. Acá la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario nos menciona que casi en un 80-90% nuestra población consume golosinas y otros alimentos dulces, bebidas y refrescos, azúcares, lácteos, disculpen,
Eso en cuanto a los productos ultraprocesados o azúcares. Y en cuanto a los alimentos naturales, lácteos, frutas y verduras, legumbres y pescados, tenemos un consumo muy, muy bajo. ¿Cómo ha sido el crecimiento de lo que es la industria alimentaria en nuestro país? Esto es del 2000, este es el 2013, esta es la línea de Chile, la línea roja, miren cómo ha crecido, superior a 200 kilos per cápita de productos ultraprocesados en Chile se consumen. Obviamente hay personas que consumen más, otras que consumen menos, pero ese es el promedio de ventas que se generan acá en Chile, ¿ya? Y que obviamente la venta está muy relacionada con el consumo. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer evalúa el consumo de la carne roja y de la carne procesada. Los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada, carne ultraprocesada, por ejemplo, cecina y embutido, aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. ¿Ya? Y acá tenemos un gráfico también de la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario que te menciona, por grupo etario, cómo es el consumo de carnes procesadas, el porcentaje. De 2 a 5 años, el 98.47% de nuestra población, de ese grupo etario, consume este tipo de productos. Y esto no es muy difícil de calcular, porque si tú vas a un restaurante o a distintas casas, ¿cierto? La gran mayoría de los niños están acostumbrados a estos productos, lamentablemente. Antiguamente no existía ese consumo, sobre todo a tan corta edad, de estos productos como existe hoy en día. Entonces, algo de suma importancia y que debemos considerar. Entonces, el jamón de pavo, el jamón de pollo cocido, por muy sanito que te lo pinten, por favor, no o evitarlo lo máximo posible. 50 gramos en un ejemplo es una vienesa. No cuesta mucho superar esta recomendación. Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Son las 18:02. Solange, en 8 minutos, a las 18:10 voy a finiquitar bien, ¿ya? Porque igual me faltan algunas, y para no estar tan apurado y no se entienda nada al fin. La ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que es la ley de los sellos que todos conocen. Por ejemplo, la historia, que hoy en día todos la pintan bonito, un modelo a seguir en todo el mundo, súper bien, yo estoy totalmente a favor de eso, pero la historia nos dice igual algo que tenemos que considerar, que acá no fue tanto color de rosa como se pinta hoy en día. Esta ley es muy antigua, esta ley se redactó el 2007, se aprobó el 2011, y ese mismo se aprobó por la Cámara de Diputados, si no me equivoco, y ese mismo 2011, el gobierno del 2010-2014 generó un veto presidencial. Adivinen quién estaba de presidente, ¿ya? Y quién estaba de ministro de Salud, ¿ya? El presidente era Sebastián Piñera y el ministro de Salud era Jaime Mañalich, ¿ya? Y vetaron esta ley, una ley que ha sido sumamente importante para nuestro país, sobre todo para regular la industria alimentaria, pero claro, ellos como tienen intereses creados ahí, la vetaron. Se dieron el lujo de vetar una ley que es seguida y es modelo a nivel mundial. El 2016 recién entró en vigencia esta ley, el 27 de junio, ¿ya? Eran 3 etapas, nosotros ya vamos en la tercera etapa, el año pasado cumplimos la tercera etapa, que era reducir de forma progresiva los nutrientes críticos en los productos ultraprocesados. Ese mismo 2016, AVE Chile lanza una campaña que se llama Hagámoslo Bien, que era una campaña sumamente tendenciosa, que no sé si ustedes vieron, actuaron muchos famosos, actores también, periodistas, reconocidos, deportistas también, la Crespita Rodríguez en su momento igual, lo hicieron actuar en esta campaña sumamente tendenciosa que iba a desvalidar lo que era la ley 20.606, ¿ya? En base a los criterios que ellos querían para esta ley. ¿Cuál era el criterio que ellos querían? Es que se regularan todos estos nutrientes críticos por porción. No por 100 gramos o 100 ml, que es una medida estandarizada y que está evidenciada en todo el mundo que así debiera ser, sino que por porción. Cuando todos sabemos que las porciones son sumamente modificables por la industria, ¿ya? Entonces, ¿qué mencionaba esta niña? ¿Ya? Claro, decía, las mentitas, ¿cierto?, son muy azucaradas, pero ella se come una, 2 o 3, ¿ya? Entonces obviamente eso no le va a hacer mal. En la práctica claramente esto no ocurre, ¿ya? Claramente estos productos son altamente adictivos y la gente no sabe medirse, ¿ya? Y acá hay una imagen igual fuerte de Pablo Schwartz, que hizo una parodia en ese momento, una comparación sumamente fuerte y al grano, de que, claro, por ejemplo, una puntita de cocaína no hace mal, ¿ya? Entonces,
hay que consumirla, ¿ya? Eso es lo que decía él, en parodia de lo que estaba diciendo esta ley. Este video fue sumamente censurado en YouTube, este no. Producto ultraprocesado y salud, acá me voy a ir, ya es un estudio de Estados Unidos, de Kevin Hall, doctor Kevin Hall, que está sumamente relacionado con el sistema NOVA igual, menciona, las dietas ultraprocesadas causan un exceso de ingesta de calorías y aumento de peso. Un ensayo controlado aleatorio para pacientes hospitalizados de la ingesta de alimentos ad libitum, o sea, libre demanda. 20 adultos hospitalizados recibieron dietas ultraprocesadas no procesadas, ¿ya? Durante 14 días. Las dietas se combinaron con distintos nutrientes que obviamente te aportan los productos y los alimentos. La ingesta a libre demanda fue superior en un promedio de 500 calorías diarias por la dieta ultraprocesada frente a la dieta no procesada, y los cambios de peso corporal estaban sumamente correlacionados con las diferencias de dieta en la ingesta de energía. Nos vamos acá a desmenuzar un poco este estudio, vemos que en este gráfico, ¿ya? Acá están las calorías, acá abajo están los días de intervención, son 14 días, la línea roja es lo no procesado, la línea azul son los ultraprocesados, ¿ya? Entonces, tenemos que en promedio todos los días fue superior la dieta ultraprocesada, ¿ya? Te aportó mucho más calorías, y te aporta mucho más calorías. En cuanto a los nutrientes críticos, o los macronutrientes, carbohidratos, grasa y proteína, no se notó diferencia en cuanto a la cantidad de proteína, ¿ya? Pero acá hay algo súper relevante, la calidad de la proteína. No es lo mismo una proteína que proviene de una legumbre o comparada con un producto ultraprocesado, ¿ya? En cuanto a hidrato de carbono y grasa, te aportó mucho más lo que es la dieta ultraprocesada, sobre todo de azúcares simples y de grasas de mala calidad. Y acá tenemos dos gráficos, uno de peso y otro de grasa corporal. La línea azul ultraprocesado, la línea roja no procesado. Acá, como ustedes pueden ver, ellos a lo largo de los 14 días subieron de peso. Y con la dieta no procesada incluso bajaron su peso. En cuanto a lo que es su porcentaje de grasa corporal, con la dieta ultraprocesada lo subieron y con la dieta no procesada lo bajaron, ¿ya? Entonces, sí, las dietas ultraprocesadas te aportan más calorías, te aportan también con ello el aumento de peso y el aumento de grasa corporal. Entonces, en base a toda esta evidencia que yo le he ido mostrando, ¿ya? ¿Existe realmente el principio de precaución? El principio de precaución aspira a orientar las medidas a tomar cuando se sospecha que determinados productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero todavía no se cuenta con una prueba definitiva de tal riesgo, ¿ya? El principio de precaución hoy en día en el sistema agroalimentario en el que estamos impuestos no existe, ¿ya? Acá se imponen leyes, se imponen productos, se imponen alimentos transgénicos, ¿ya? Sin siquiera tener la evidencia científica que avale que hay realmente seguridad alimentaria, que hay realmente inocuidad alimentaria, ¿ya? Eso ocurre hoy en día. Para esto necesitamos aumentar lo que es la agricultura urbana, ojalá y idealmente con agricultura ecológica o con principios agroecológicos, como lo que ven acá en el ejemplo. Reciclar, sobre todo envases plásticos, se puede. Y utilizar, obviamente, insumos como biofertilizantes como el compost. Acá tenemos otros casos, ¿ya? Agricultura urbana acá en Chile prácticamente no se ve. Esto es la Vega Monumental, el invernadero. Esto fue por el curso de agricultura orgánica que nosotros realizamos en su momento. Y fue una experiencia súper bonita. Aquí les doy un ejemplo. Este es un macetero con autorriego. ¿Cuál es el autorriego? ¿Ya? Ese macetero estaba compuesto de una capa se me olvida, pero eran piedras pequeñas, ¿ya? Después venía la tierra, y arriba venía el compost que el mismo don Desiderio realizaba, ¿ya? Esto fue el 7 de enero del 2019, ¿ya? Y con esa botellita, él la dejaba encima nomás, y como estaba todas estas capas, ¿cierto? El agua, al fin y al cabo, iba subiendo por evaporación, ¿ya? De una forma mucho más progresiva. Y no tenía para qué estar ahí para estar regándola.
A medida que la Tierra necesitaba agua, el nivel de agua de la botella iba bajando. Y acá tenemos, un mes después, los rabanitos. Miren la cantidad de rabanitos que nacieron de ese macetero, que es de un barril, ¿cierto? Plástico, que se puede reciclar, con muy poca madera, ¿cierto? Y creó esto que al final es vida, ¿ya? Al final es lo que yo como nutricionista por la soberanía alimentaria, me gustaría que nuestra población se alimentara de este tipo de alimentos y no de los productos ultraprocesados. Como mencionaba Solange, el 16 de octubre es el Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria. El movimiento campesino afirma que solo es posible acabar con la crisis alimentaria y el hambre en el mundo con soberanía alimentaria y una producción agroecológica. Desde 1996, la vía campesina ha venido planteando la soberanía alimentaria como una forma que permite a los pueblos en todo el mundo diseñar sus propias políticas agroalimentarias que favorecen la producción y distribución campesina a nivel local y que permiten abastecer perfectamente las demandas de la población, ¿ya? Esta frase que la mencionó Cristian Altieri, que es un referente igual en lo que es agroecología a nivel nacional e internacional, menciona que el comer es un acto ecológico y político, ¿ya? Porque lo es. Tú cuando compras a un agricultor local, por decirlo así, es muy distinto y hay muchos factores que interfieren en esa misma compra-venta, que si tú fueras a comprar o abastecerte en su totalidad en los supermercados, como la gran mayoría de los chilenos actualmente lo hace. Así que prefiero alimentos naturales y locales, no productos ultraprocesados. Disculpen por excederme un poquito el tiempo, pero lo logramos al final, 50 minutitos, un poquito más. Muchas gracias por la invitación y consideración. Muchas gracias, Christopher. Excelente tu presentación, súper interesante, clarita, ya que se exponen los distintos puntos, ¿cierto? Que es necesario colocarlos sobre la mesa, ¿cierto? Así que ahora vamos a dejar abierto para que si quieren hacer preguntas, se pueden expresar a través del chat. Me escriben ahí si quieren hacerlo de las preguntas con el chat o si quieren activar el micrófono o su cámara. Claro, bueno, Gustavo dice, estuvo buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. No sé si alguien tiene alguna preguntita para poder activar el micrófono o la puede hacer directamente desde el chat. Mientras podríamos tomarnos una fotito mientras piensan las preguntas. ¿Sorry? Sí. ¿Tú la tomas? Para que activen sus videos. Sí, para que activen sus cámaras. Somos pocos, sí que pueden todos, yo creo, activar sus sus Gustavo cámaras. se ha estado riendo desde que comenzó la presentación, ¿eh? Es un hombre muy feliz. Sí. Así es. Ya Sortubi, cuando... Ya. Activen los que, bueno, que la mayoría active sus camaritas para poder sacar una fotito y después publicarlos en las redes sociales de la DD. ¿Ya? Vamos a esperar que se activen las otras camaritas. Ya. 1, 2 y 3. Ya. 2 por si acaso, ahora sale más. Ya. No sé si alguien quisiera, no sé si hay estudiantes, si hay algún académico, algún otro funcionario, ¿cierto? Bueno, más allá de la Vale, ¿cierto? Que es colega nuestra. O quizás hacer algún comentario aquí en el chat. Ana Sasso dice que es muy interesante. No sé si está conectada. Vale, creo que tú tienes que activar el micrófono a Ana Sasso. Ah, ya. Ahora, en el... Entonces, vuelve. Le va a aparecer un mensajito, hay que apretar en el azul, en el celeste. Hola, sí. Ya. Ahí está. Ahora apretar el botón azul.
Ahora sí, Ana. Sí. Es que estaba con las niñas y también lo tenía apagado. Me ha parecido muy interesante. Yo estoy tratando de hacer una especie de territorialización de eso en Chile, ¿no? De ubicar los territorios vinculados con la Vega Monumental y poder hacer un análisis de los conflictos asociados a cada uno de los espacios. Entonces, tengo una visión complementaria porque trata de agarrarse al territorio este discurso que en el fondo está más vinculado con la nutrición, más en términos genéricos. Entonces, mi pregunta es un poco hasta qué punto está... hay datos, porque a lo mejor vosotros podéis ayudarme en ese sentido y complementarnos. Hay datos de territorialización de las empresas, ¿sabes? De esas grandes empresas que generan este tipo de producción diferente, o sea, como industrializada en Chile. Porque, claro, en muchos lugares cuando tú simplemente visualizas las fotos aéreas, ¿no? No hay... Las parcelas son microparcelas, pero seguramente las empresas tengan claro, hay dos tipos de industrialización, la que está en el Valle Central, en la que se ve que funciona de forma diferente, y luego la del regadío, la de los productos frescos que están en Las Vegas, en Petorca, ¿no? Estos casos que habéis estado hablando antes. Entonces, claro, ¿qué tipo de datos se podrían utilizar o tú conoces de territorialización de todo este sistema que tú estás hablando en Chile para poder tratar de trasladar ese discurso al territorio? Y mire, en ese aspecto, en cuanto a datos estadísticos, acá en Chile igual podemos obtenerlos de distintos lugares. Por ejemplo, la ODEPA, que igual sería bueno que buscara ahí ese tipo de datos. Deje ver bien las siglas. Ya, pero no importa, se busca como ODEPA nomás. Tiene esa cifra en cuanto a la producción que genera, por ejemplo, no sé, el maíz o el trigo acá en Chile. Todos esos datos existen y se pueden buscar ahí. En línea igual es una buena forma, que se los voy a escribir acá mejor. ODEPA, INEA también son... El INEA es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, ¿ya? Ahí también hay datos certeros y, por ejemplo, de ahí obtuve lo que es el 76% de las exportaciones en Chile, que son alimentos. Entonces, en esos aspectos podría obtener esos datos de esas partes. En cuanto a los conflictos territoriales que existen, por ejemplo, allá en la región del Biobío hay hartos, ¿ya? Por ejemplo, yo le podría mencionar el conflicto que existe en los horticultores de Boca Sur, ¿ya? Ya que está un proyecto en marcha que ya está aprobado por la gobernación regional, de un proyecto que se llama Puente Industrial, que al fin y al cabo va a generar, ¿ya?, o a desarrollar un puente en medio del humedal Los Batros, allá en San Pedro, ¿ya? Ahí nosotros estuvimos muy involucrados, nosotros fuimos a donde los horticultores de Boca Sur nos comentaban de todo este tema de los conflictos. Hoy en día existe, yo voy viendo igual en las redes sociales ahí con los que tienen los horticultores de Boca Sur, y han ido ya a ver el tema para hacer los trámites de expropiación, ¿ya?, para expropiar esos terrenos por parte del Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Y obviamente ahí los horticultores se resisten, porque lo que ellos les ofrecen es algo que es totalmente contrario a lo que ellos tienen hoy en día. El humedal, aparte de que debiera ser un santuario de la naturaleza, es un muy buen ambiente para generar alimentos, y ahí se cultivan, ¿cierto?, estas hortalizas que se venden en la Vega Monumental, y también en algunos supermercados inclusive. Ahí tiene un conflicto que hoy en día está presente. En otros lugares, por ejemplo, en Penco, Lilquén, también tienen conflictos ambientales ahí con el proyecto Octopus en su momento.
que venía también a perjudicar lo que es la producción de marisco y pescado ahí en la zona. Y son conflictos que hoy en día están vigentes. Por ejemplo, también en los últimos años se ha aumentado lo que es el rubro minero ahí en la zona de la región, cerca de Penco también. Entonces, hay muchos aspectos a considerar en ese sentido, que usted podría investigar para generar esta territorialización, ¿cierto?, que mencionaba, eh, sobre estos temas. Pero datos hay muchos datos, como le digo, DEPA y Línea son buenos lugares donde obtener harta información sobre estos aspectos. Y en cuanto a los conflictos ambientales, ahí ya es más que nada involucrarse netamente con los movimientos sociales que están visibilizando todas estas problemáticas, porque es complejo de investigar por internet estos temas. Si no existieran estos movimientos en defensa de estos territorios, la gran mayoría no los tomaríamos en cuenta, ¿cierto? Y estos proyectos se harían de una forma mucho más fácil de lo que se hacen, que ya es fácil como se hacen. Así que eso, Ana, muchas gracias. Christopher, mira, aquí hay una pregunta que hace Gustavo y dice, ¿es posible tener huertos orgánicos en los mini balcones de los departamentos? ¿Hay tutoriales para eso? Sí, de que es posible, pero obviamente a la escala que se pueda, a la escala del espacio que uno tenga, ¿ya? Por ejemplo, en un departamento yo de partida, ya, en cuanto a cultivo de alimentos, sí, se podrían generar ahí en algunos maceteros pequeños, ¿cierto? Obviamente que tenga acceso también a la luz solar, se puede generar en base al espacio que cada uno pueda tener, ¿ya? Pero, por ejemplo, otros aspectos, como hay algunas personas que lo hacen, generar compost en la casa, eso es absolutamente, o yo no lo recomiendo por nada del mundo, ¿ya? Porque por lo general las personas no tienen para medir la humedad, no tienen para medir la temperatura, no saben qué está ocurriendo dentro de esa mezcla, que al fin y al cabo es como otro basurero más, puede ser un foco de infección, ¿ya? Entonces eso es complejo. Y aparte, la cantidad de compost que tú vas a generar, si es que pudieras hacerlo de buena forma, en espacios tan pequeños, es insignificante, es totalmente insignificante. Entonces, yo recomiendo siempre que se haga al aire libre, en algún patio de alguna casa, por ejemplo, pero siempre de a poquito, porque a veces la gente empieza a agregarle desecho orgánico, ya hace la mezcla y después al otro día le sigue agregando. Entonces, todavía no termina de descomponerse un alimento y ya le está agregando otro. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser considerados. Por ejemplo, la elaboración de compost no necesariamente tiene que ser de forma individual. Acá el Estado tiene una gran oportunidad, y obviamente también quienes quieran involucrarse en estos temas, para sustentarse económicamente, ¿cierto? Y en base a compuestos mucho más saludables, ya sea para nuestra salud como para el medio ambiente, para generar estos biofertilizantes a gran escala. Por ejemplo, allá donde Desiderio tenía ya todos los cálculos hechos de cómo, por ejemplo, aprovechar todos esos residuos orgánicos que se van al vertedero para la generación de compost. Eso se puede hacer. Pero hoy en día el enfoque no está en la elaboración de compost. El enfoque está, ya sea en el INDAP, ¿cierto?, o en el Ministerio de Agricultura, en la agroindustria. Y por lo mismo se relacionan tan fielmente con ellos. Cuando un agricultor va a pedir un crédito, por ejemplo, al INDAP, los de INDAP lo primero que van a hacer es enfocarte a lo que es la agroindustria. Te van a dar un tremendo recetario con el fertilizante que tienes que comprar, con el pesticida que tienes que comprar, con la urea que tienes que comprar, y así un montón de otros compuestos químicos que no son para nada efectivos, porque al final en el próximo cultivo ese agricultor va a tener que usar más de urea, más de fertilizante. Entonces eso está demostrado, y la producción también no es como te la pintan. La producción agroecológica se podría generar, y obviamente no como monocultivos, de una forma mucho más saludable para nuestro país, y con la garantía del gobierno, pero lamentablemente la garantía del gobierno está en la empresa, en la industria. No en los agricultores locales, y menos en lo que es el compost o la agroecología. Yo creo que ni conocen los conceptos.
pero sí conocen el negocio. Es verdad. Y como Valeria, somos poquitos, dame voy a decir una cosita. Como somos poquitos, voy a silenciar a Silencia la Vale. todos. No, yo no puedo. Voy a silenciar a todos, pero para que esta vez cada uno pueda abrir su micrófono, porque en realidad ya, para que puedan hacer sus preguntas directamente. ¿Ya? Así que los voy a silenciar solo para que puedan volver a abrir sus micrófonos. Ya. Ahora sí, a ver, Sol, activa tu micrófono. Y sí, ahora, ya lo sí, activé. ahora cada uno tiene el poder. Todos pueden activar el micrófono. Vemos a todas las mamis ahí de la realidad del teletrabajo. Pero eso, esto hay que conversarlo. ¿Sí? Aquí no se trata de venir a imponer nada. Yo les traigo este tema en la mesa. El concepto de soberanía alimentaria o de agroecología es muy profundo, ve muchos factores que no ven los otros tipos de producción y que al final van en beneficio de las economías locales, van en beneficio del medio ambiente y van en beneficio de lo que es la salud humana, que es lo más, o sea, es lo más importante, obviamente también con el medio ambiente. Christopher, a nivel de, bueno, nosotros como universidad, ¿cierto? Somos una universidad pública, tenemos también un rol que cumplir y hacernos cargo, ¿cierto? De esto. Aquí hay estudiantes, hay docentes, funcionarios, quizás no es, y esto además va a quedar grabado para que se pueda también transmitir a la comunidad, no solamente UDB, pero para poder materializar y para poder aterrizar, ¿cierto?, toda esta información. ¿Qué acciones a nivel individuales, a nivel de estudiante, a nivel de quizás alguien que cuando la pandemia quizás baje un poco, tenga que volver a una pensión y ya no esté en su casa de origen, o que alguien que vive, como decía Gustavo, en un departamento donde los metros para cultivar son pequeños, pero qué acciones tú pudieras visualizar y recomendar en el día a día en realidad para poder aportar, aunque sea con un granito de arena, entendiendo que nosotros como consumidores no somos los causantes de esta problemática, ¿ya? Porque claro, tenemos que entender que nosotros nos imponen lo que tenemos que comprar y lo que no, ¿ya? O sea, claro, nosotros no elegimos qué tipo de alimento consumir, porque en realidad es lo que hay y es lo que te alcanza, considerando que la mayoría tiene un sueldo mínimo que con suerte alcanza para comprar insumos alimentarios, pagar quizás un arriendo y ya no existe más plata en el mes, ¿ya? Entonces, ¿qué acciones en el día a día serían como lo concreto para que nosotros empecemos desde ya a hacer este cambio como de switch? No, la acción es como más recomendable y más práctica en este sentido, no depender al 100% de lo que es abastecer tus alimentos de los supermercados, sino que ir más a las ferias libres, a las ferias rotativas y a la Vega Monumental, por ejemplo, allá en Concepción. Elegir alimentos por sobre productos ultraprocesados, eso igual es una buena herramienta para ir dándole fuerza a este movimiento, ¿cierto? Y como decía en la última diapositiva, la penúltima, que el comer es un acto ecológico y político, es así. Entonces, aprovechemos esa instancia, nosotros tenemos la capacidad de decidir, requiere esfuerzo, requiere más tiempo, y en algunos casos requiere un poco más de dinero, ¿ya? Por lo general siempre las Nutri mencionan que la nutrición es una inversión en tu salud, que al fin y al cabo lo es, ¿ya? Pero comer saludable no debiera ser porque más caro. Y si es más caro es netamente por los sistemas de producción que tenemos. Les doy un ejemplo. ¿Por qué tenemos el pimentón tan caro hoy en día en Chile? Porque en las zonas que se cultiva pimentón, y esto lo mencionaba una originaria del pueblo de Aymara en el seminario que estamos organizando nosotros, porque como tienen una pura especie, se le enferma la especie, pierden toda la producción. Entonces, como no hay biodiversidad, la ley de oferta y demanda en estos aspectos obviamente va a jugar en contra de lo que es nuestra economía, ¿ya? Entonces, si dependemos, como decía igual en la diapositiva, si dependemos de 5 especies de animales, ¿ya?, y de un par de plantas para abastecernos en cuanto a lo que es nuestra alimentación y nuestra nutrición, obviamente estamos fritos.
Si nos suben el trigo, nos van a subir el pan, ¿ya? Y así sucesivamente con un montón de otros productos o alimentos. Entonces, es ahí yo creo la capacidad que cada uno tiene de ir de a poco haciendo estos cambios de hábitos, que cuesta un poco más. Por ejemplo, tú vas a tener un almacén al lado de tu casa, y la feria puede que quede a 10 cuadras. Perfectamente tú pudiste haber comprado en el almacén o en un supermercado, pero si eres consciente, obviamente, y puedes hacerte el hábito, te vas a dar cuenta que es mucho mejor. Aparte que te suben el ánimo, porque tú llegas a la feria y te tratan de mi amor, lindo, venga para acá, entonces te suben el ánimo las locatarias ahí en el mercado, ¿para qué hablar? En el mercado de Gran Concepción, como que todas te quieren. En el supermercado no es así. En el supermercado, con suerte, uno nunca, yo creo que cruza palabras con otra persona, todos vamos de cabeza a lo que vamos y no sabemos el origen de nuestros productos, qué vamos a comer, qué tienen, qué no tienen. Entonces, eso como en una forma más coloquial, pero de a poco, todo se hace de a poco, porque el que se va a los extremos no le va a resultar, va a durar una semana haciéndolo bien y después la otra semana va a volver a la rutina. Entonces esto se hace de a poco, hay que ir de forma progresiva ya. Si tú te alimentas hoy en día al 100% en el supermercado, próximo mes, esto se puede calcular, si aquí todos sabemos matemáticas y todo el tema, el próximo mes te abastece en un 80%, al subsiguiente 75%, después 50% supermercado, 50% ferias libres, por ejemplo. Eso se puede hacer. Sí. Ahí hay un gran desafío, la verdad, parte también por querer hacerlo y por colocar manos a la obra y, como dices, manos en la tierra también. Claro. Muchas veces es como que, ay, no, pero la verdad es que por ahí parte, porque parte por conectarse con eso. Sí, bueno, Vale, me escribiste aquí, no sé si lo quieres decir por micrófono abierto o lo leo directamente del chat. Yo ya. Bueno, ahí lo voy a leer porque ya dice, excelente tema. Nuestra colega de Chillán, ¿cierto? No solo nos compete a los nutricionistas, sino que toda la población con la elección de alimentos sustentables y con la valoración de los agricultores. Exacto, o sea, todo lo que mencionó Christopher en su... Bueno, y Vale tiene un tremendo rol ahí también porque hay en Chillán el nexo con la escuela. Entonces, claro, sí. ese sí que es el desafío. Es que hoy en día urge modificar las mallas curriculares de la Academia de Nutrición a lo largo de todo Chile, ¿ya? Por ejemplo, ya la Católica, la Santísima Concepción, que me invitaron la semana anterior, me mencionaban que iban a abarcar ya en el próximo año o un par de años este tipo de temas en sus mallas, ¿ya? No como complementario, sino que en sus mallas. Más detalle no sé, pero ya lo están conversando y ya se viene. Pero ahí también hay otro desafío, que, por ejemplo, a veces las universidades abren cupos o hacen asignatura o lo que sea, pero levantan como los cargos a cualquier tipo de profesional. Y acá el profesional que tiene que estar a cargo de la docencia en estos aspectos tienen que ser profesionales que manejen estos temas, tanto teóricos como prácticos, porque esto es una filosofía, por decirlo así, o un tipo de agricultura que va más en la práctica, ¿ya? Uno aprende mucho más en la práctica que de forma teórica. Obviamente hay teoría también, pero la práctica es lo que te deja más, creo yo. Por ejemplo, yo antes no sabía cultivar alimentos, no sabía plantar un tomate, por ejemplo, y era como algo que lo veía muy lejano poder cultivar un tomate. Y al final yo, cuando vivía en Los Frenos, cuando tenía el casero penquista, y en mi patio pude generar una huerta ahí que tenía selga, tenía tomate cherry, tenía, ¿cómo se llama este? Como una pelotita amarilla. El Golden Berry. Golden Berry. Y así otro alimento, y todo de forma agroecológica, con el compost que hicimos en el curso, pero se puede, sí, ese es el tema, y se aprende. Ana dice que en el chat dice que me gustaría compartir el
un proyecto que estoy levantando para que lo sigan en las redes sociales, dice, Sí, vinculado con el tema, y @salconce, Salconce. para que se pueda hacer vínculo ahí y poder visitarlo, ¿cierto? Rocío Tobar Martínez dice, estuvo muy interesante el webinar, muchas gracias, sería bueno que hubiera más. Bueno, esa es la idea, que sigan, nosotros obviamente vamos a seguir creando instancias y ojalá abierta a toda la comunidad, esa es nuestra idea, o sea, que parta por Casa VB, pero que sea esto como una red, ¿cierto? Que se vaya generando, y en realidad da lo mismo en qué casa de estudio sea, sino que esto llegue a beneficio de todos y todas, ¿ya? Gemima, puede ser, Kremer, no sé si lo pronuncio bien, no sé si todavía estará conectada, para que me corrija, dice, sí, muchas gracias por la disposición a exponer, fue un aporte para mí, y Valeria vuelve a darle valor a lo natural. Exacto. Y lo último que yo podría mencionar es que este es un tema sumamente delicado, lamentablemente, es un tema que uno se puede meter en muchos problemas. Yo estoy dispuesto a hacerlo, por eso lo hago, pero tienen que ser conscientes de esta temática. Muchas de ellas quizás van a ser, no sé cómo decirlo, pero las universidades tenemos que ser conscientes. Estamos bajo un sistema, ¿cierto?, de educación neoliberal, ¿ya? Las universidades hoy en día se vinculan mucho con las empresas y muy poco con las comunidades. Tenemos el caso de la UDECONCE, ¿cierto?, que tiene tremendos proyectos inmobiliarios, ¿cierto?, para aumentar la investigación, se supone, para el bien común, pero al fin y al cabo se vinculan con la industria forestal, se vinculan con distintos tipos de otros... Ah, esta es la de Elizabeth Carrasana. Sí, ahí Hola, en Elizabeth. el chat. Entonces se vinculan con empresas, y ahí es donde está el tema. Por ejemplo, Chile Bio se ha vinculado mucho en lo que es la presencia en universidades, dando charlas de transgénicos, dando charlas de un montón de negocios que tienen ellos, ¿cierto? ¿Y qué es Chile Bio? Es cosa de investigar quiénes son sus organismos que la componen, ¿ya? Monsanto, Syngenta, se vincula Chile Bio. Entonces, obviamente ellos no van a querer el bien común, ellos están viendo su negocio nomás. Pero que se enfoquen, por ejemplo, en el hambre oculta, en el hambre o en la malnutrición, no lo creo. O sea, no lo creo, sino que es un no rotundo, ¿ya? Y si ellos hablan mucho de lo que es los transgénicos y todo el tema, ¿cierto? Que es un gran avance biotecnológico, ¿cierto? Pero que es muy delicado porque es incalculable también lo que puede generar, por ejemplo, una contaminación genética de estas mismas semillas transgénicas a cultivo nativo. Si se contamina el cultivo nativo, ¿de quién va a ser esa semilla? No va a ser del agricultor local, esa va a ser de Monsanto Syngenta. Y va a tener que caerle todas las penas de la ley si ellos están cultivando con sus semillas, cuando ellos nunca les compraron. Y eso ocurre. Eso ocurre. Entonces, eso es como mi último mensaje, que estos temas son complejos y hay muchos intereses creados acá, pero acá lo que tenemos que hacer es visibilizarlos y conversarlos y ponerlos en las palestras. No imponer nada, sino que cada uno va a ser consciente de cómo o de qué sistema es mejor. Exacto. Vamos a leer entonces el último mensaje que está en el chat para poder ir finalizando el webinar. Dice Elizabeth Carrasana, muy nutritiva la charla, muy bien de nutritiva, ¿cierto? Siempre con temáticas muy atingentes. Un gran aporte para introducirse al área de la nutrición y la agroecología en Chile. Gracias. Sí. Es verdad, el propósito en realidad de este webinar, considerando que la sede de Concepción de la UBB no tiene la carrera, ¿cierto?, de nutrición y dietética, es esto, poder ampliar las temáticas a áreas en las que quizás se desconoce el tema, no se habla, ¿cierto?, o que se tiene un interés
pero no hay una instancia, ¿cierto?, institucional para poderlo colocar sobre la mesa. Entonces, mientras más actores existan, mientras más visiones se pueda tener de esta temática, más nos enriquecemos todos y logramos el beneficio, ¿cierto?, que ojalá en algún momento esto se pueda transformar en una política pública que sea clara, que sea concisa y que, como decía bien ahí Christopher en su presentación, dejemos de decir que es un derecho en el aire el alimento, y la alimentación, sino que sea un derecho en sí, escrito y ejecutado en el país. Así que es súper importante eso, ¿ya? Así que damos por finalizada, Ale, si tú quieres decir algunas palabras. ¿Algo, Christopher, dijiste? Ale, para darle la... Sí, sí, yo creo que ya estamos en la hora. Agradecer a Christopher por su exposición, estuvo súper claro, súper gracias a todos los que se inscribieron, los que participaron. Tenemos un desafío grande, también tenemos una responsabilidad como universidad estatal y pública en seguir avanzando en estos temas, en seguir creando los entornos, porque las personas solas podemos partir por algunas cosas, pero necesitamos que tengamos participación activa como comunidad para lograr estos cambios, así que también los llamamos a los que quedan a que voten el domingo, porque por ahí podemos partir en algo, así que gracias de nuevo Christopher, como ya lo dije, es una tarea de todos, estoy siguiendo a Ana Sosa, súper bueno tu emprendimiento, lo estaba viendo acá en el Instagram, Ana Faso, perdón. Sí, súper entrete, y ahí tenemos harta información de ferias, cómo salir, cuándo, así que gracias, vamos a compartirlo también con nuestros estudiantes, nuestros alumnos, o las consultas nutricionales, ¿vale? También está clarito para poder guiarnos. Así que eso, gracias a todas, a todos, muchas gracias Christopher de nuevo por venir virtualmente y entregarnos toda esta valiosa información. Sin problema, muchas gracias a ustedes por la consideración. Eso. Y nosotras a seguir con tratando de abordar más el tema y que el campus se vuelva un poco con mayor responsabilidad social también, porque esto es parte de todo y todas. Muchas gracias. Bueno, nos vemos a todos, que tengan una linda tarde. Chao, gracias. Chao, cuídense. Gracias. Chao. Chao, Gustavo. Chao. Que estén bien. Chao. 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 Chao a todas y todos. Buen trabajo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.